La Voz de América presenta. Con reforma migratoria en la mira, el presidente Biden recibe a soñadores en la Casa Blanca. En 92% se incrementó el tráfico de personas por vía marítima. Alerta de la patrulla fronteriza. Recrudecimiento del conflicto en Gaza convoca al Consejo de Seguridad de la ONU. Y la plataforma de mensajería digital más popular en el mundo establece nuevas reglas. Bienvenidos a esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Jorge Agobián. Comenzamos. En un intento por impresionar al Congreso para que avancen las negociaciones sobre el plan de reforma migratoria, el presidente Joe Biden recibió este viernes en la oficina Oval a 6 jóvenes que ingresaron antes de los 16 años a Estados Unidos. Se les conoce como soñadores o dreamers, también en inglés. Nos conectamos en vivo con Jacopo Luxi desde Washington, que está dando cobertura a esta reunión. Jacopo, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes decir de este encuentro? ¿Qué se ha dicho? Bueno, Jorge, ocurrió a puerta cerrada después de las 3 de la tarde, entonces hasta ahora no sabemos mucho, pero ocurrió en un momento muy importante porque la conversación bipartidista sobre el tema de inmigración está estancada en ambas cámaras. Entonces es una razón para un poco mover las cosas, sobre todo cuando los republicanos dijeron que solo si se soluciona la crisis frontera antes, después se podría hablar de cualquier beneficio para los millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Recordamos que el 18 de marzo se aprobaron 2 proyectos de ley para crear un camino a la ciudadanía para los soñadores, los titulares del TPS y los trabajadores agrícolas, pero después de esa fecha nada más ocurrió. Entonces hoy Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, habló de este encuentro y explicó que para Joe Biden los soñadores son una parte fundamental de la historia estadounidense y por eso se encontró con ellos. Ciertamente los está trayendo aquí para resaltar eso y, como dijo en su discurso de sesión conjunta, cree que hay una oportunidad para avanzar en áreas en las que estamos de acuerdo. Entonces encontremos áreas en las que estemos de acuerdo sobre la reforma migratoria. Él continúa trabajando para eso. Lo habló en su discurso de sesión conjunta y continuará teniendo conversaciones, y tiene a su personal más experimentado sosteniendo conversaciones sobre cómo podemos hacer avanzar en esto o en componentes de la reforma. En la rueda de prensa, Psaki respondió a las preguntas sobre las razones por las cuales ni el presidente ni la vicepresidenta fueron hasta hoy a la frontera sur de Estados Unidos. Así respondió la vocera. El enfoque del presidente y el enfoque de la vicepresidenta se focaliza en las soluciones, y lo que hemos visto en los últimos meses es que cuando llegamos había poca preparación para lo que iba a ser un incremento de inmigrantes en la frontera. Nuestro enfoque es trabajar a través de un proceso entre las agencias, presionando para eliminar la burocracia y asegurarnos de que estamos tomando pasos para que traten a los inmigrantes de una manera humana y moral. Y estamos menos preocupados por las conferencias de prensa o los juegos políticos que han jugado algunos. Thanks, everyone. Los proyectos de la Cámara están estancados en el Senado, donde los demócratas necesitarían 10 votos republicanos para aprobar los 2 proyectos de ley de inmigración. Gracias, Jacopo, por tu reporte. Seguiremos atentos a la información. Bien, y en un 92% se incrementó el tráfico marítimo de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Los datos revelados por la patrulla fronteriza vienen acompañados de una advertencia. Verónica Villafañe tiene la información. Las imágenes de personas desesperadas saltando al mar mientras un barco se despedazaba y hundía por la fuerza de las olas mostraron un trágico intento por ingresar a los Estados Unidos, captadas en tiempo real. 3 inmigrantes murieron ahogados tras sufrir lesiones en el accidente. Los contrabandistas le dicen que es más fácil entrar de manera marítima, que no necesariamente es verdad, porque obviamente también vigilamos las costas. Según el agente Moreno de la patrulla fronteriza, varias agencias federales trabajan en conjunto para interceptar barcos utilizados para el tráfico ilegal de inmigrantes, que en el año fiscal 2020 aumentó en un 92%. Solo en los últimos 7 meses el sector de San Diego registró 157 eventos de contrabando marítimo, que resultaron en 909 arrestos y la incautación de 76 embarcaciones.
Generalmente son pangas pesqueras como esta, sobrecargadas, pero también barcos más grandes. Típicamente los criminales retacan a esas lanchas o a esas pangas en exceso de 20 o 30 personas. Eso pone en peligro la vida de los inmigrantes, a quienes a menudo los traficantes no les dan chalecos salvavidas. Cuando nuestros agentes están a punto de detectarlos o de hacer el arresto, los contrabandistas empujan a los migrantes al mar. Y en la mayoría de los casos hay mujeres y niños a bordo de estas embarcaciones. Y solo ven a los migrantes como mercancía, no los ven como seres humanos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En Guatemala, los profesionales también optan por convertirse en migrantes debido a la pérdida de empleo y la falta de oportunidades. Así lo demuestra un estudio de seguimiento de casos presentado en ese país por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ligia Toledo habló con los investigadores. El bachiller en computación con orientación comercial Juan Diego Gómez hace más de 1 año y medio fue despedido de su empleo y hasta el momento no ha encontrado otra oportunidad. Debe sostener a su esposa e hija y reconoce que ha pensado migrar a Estados Unidos a pesar de los riesgos que asumiría. Si hubiese estado sin familia o tal vez solo con mi esposa, tal vez sí pensaría, sería una salida, poder emigrar a Estados Unidos. La última vez que Juan Diego averiguó con un traficante, el costo del paso a Estados Unidos estaba entre 30,000 y 40,000 quetzales, equivalente a $5,000. La situación de emigrar está un poco más difícil si no se hace de manera legal, conlleva muchos riesgos. Lo pensaría 2 veces. Pero no muchos en similar situación a la suya han sido disuadidos. Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo concluyó que además del incremento en las cifras de migrantes, también está cambiando el perfil y el destino final. México se está convirtiendo también en un país de destino. Hay un cambio en el perfil del migrante. Están llegando profesionales, personas que tienen licenciaturas, estudios del nivel medio. Las estadísticas del instituto señalan que antes de la pandemia, 300,000 guatemaltecos migraban de forma irregular a Estados Unidos cada año. La experta en migración Rosario Martínez asegura que en el 2021 la cifra incrementará. Muy probable que mantengamos ese flujo de 300,000 a 400,000 personas migrando a la región del norte de Centroamérica. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Bien, en otras noticias, los niveles de violencia registrados en el conflicto entre Israel y Palestina obligaron a convocar una reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras 5 días de enfrentamientos, se han incrementado las acciones bélicas, mientras la comunidad internacional pidió a las partes un cese de hostilidades para dialogar. Y para hablar de este tema, vamos hasta Nueva York. Allí estás, Laura Sepúlveda. Laura, ¿qué tal? ¿Cuáles son las expectativas que hay sobre este encuentro y cuál se prevé que sea la posición de Estados Unidos? Hola Jorge, pues la expectativa principal es lograr un cese al fuego, que haya un momento de calma entre Israel y Palestina, entre estos dos territorios. La posición de Estados Unidos ha sido develada a lo largo de las últimas jornadas, pero el día de hoy la vocera de la Casa Blanca insistió en que Israel tiene todo su derecho a protegerse, lo que muestra una vez más el respaldo que la Casa Blanca le da a esta nación, y además destacó que 1.500 cohetes han sido lanzados a Israel y que por esta razón apoyan esta defensa. Este fue el informe que preparé. El recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamás obligaron la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar este domingo. Preocupado por las posibles violaciones al derecho internacional humanitario, el vocero de la Oficina de Derechos Humanos de la organización expresó su preocupación por las condiciones que enfrentan los civiles en Gaza. El número de víctimas sigue aumentando en ambos lados del conflicto y los civiles están sufriendo. En la franja de Gaza, hogar de unos 2 millones de palestinos, las hostilidades también han impactado el acceso al agua, el saneamiento, la atención médica y la respuesta al COVID-19. El enviado especial de la organización en Medio Oriente advirtió que la situación se está encaminando a una guerra de gran escala. En su pronunciamiento además alertó, y citamos, el costo de la guerra en Gaza es devastador y lo está pagando la gente común. Expertos en el tema, como el politólogo Alberto Mansur, estiman que para comenzar a buscar salidas negociadas y desescalar las tensiones, hay que comenzar por distinguir quiénes son las partes del conflicto. Este es un conflicto entre Israel y una organización terrorista de nombre Hamás, que no es lo mismo. Israel no está en guerra contra el pueblo palestino. Sí hay solución al final del camino si los actores involucrados reconocemos
que las tensiones tienen que bajar y que el grupo terrorista tiene que ser contenido. Según reportes oficiales, hasta el jueves 13 de mayo, 103 personas perdieron la vida en Gaza y 8 en Israel como consecuencia de este conflicto. Estas hostilidades han hecho que hasta el momento los 15 miembros permanentes del Consejo de Seguridad se reúnan en 2 ocasiones a lo largo de la semana. Ha habido una diferencia en las fechas que se acordarían para que el Pleno del Consejo se reúna, pero ya se ha definido que será entonces este domingo 16 de mayo. Tantas preguntas como respuestas generó en Estados Unidos el levantamiento de restricciones frente al uso del tapabocas. ¿Por qué? Les contamos después de la pausa. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. No solo sorpresa, sino controversia en Estados Unidos causó la autorización para suspender el uso del tapabocas entre las personas completamente vacunadas contra COVID-19. Arnaldo Rojas exploró este tema, está con nosotros y le preguntamos, Arnaldo, ¿qué encontraste entre quienes celebran y quienes cuestionan las medidas? Jorge, el anuncio de la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos provocó en algunos un sentimiento de alivio, pero en otros dijeron que esperan mejor que otras, un mayor número de estadounidenses se vacunen antes de quitarse la mascarilla. Este viernes, millones de estadounidenses tienen luz verde para deshacerse del cubrebocas. Creo que es grandioso. Pero no todos están contentos con el relajamiento de las medidas de protección ante el coronavirus. El Sindicato Internacional de Trabajadores, UFCW, criticó la decisión. Si bien todos compartimos el deseo de volver a una normalidad sin mascarillas, la guía de los CDC es confusa y no considera cómo afectará a los trabajadores esenciales que enfrentan una exposición frecuente a personas que no están vacunadas y de paso se niegan a usar mascarillas. El sindicato, que representa trabajadores de primera línea, empleados de supermercados y plantas procesadoras de carne, estima que cerca de 800 de sus miembros han muerto por COVID-19 desde el inicio de la pandemia y más de 157,000 han sido infectados. Aunque esa persona vacunada vaya al súper o vaya al cine y hayan otras personas no vacunadas, la persona vacunada está protegida. La nueva guía de los CDC permite a las personas totalmente vacunadas dejar de usar los cubrebocas en la mayoría de los entornos exteriores e interiores, a excepción de autobuses, aviones u hospitales. Ahora se está vacunando a los grupos de menor riesgo. Este viernes, el director general de la Organización Mundial de la Salud urgió a las potencias mundiales a donar más dosis de la vacuna contra el COVID-19 a países con acceso limitado a ella.
Añadió que por el momento solo un 0,3% del suministro de vacunas a nivel mundial está llegando a países pobres donde la incidencia del virus sigue siendo muy alta. Y es que según el organismo internacional, mientras en países como Estados Unidos, por ejemplo, el 36% de la población ya fue vacunada en su totalidad, en otros países como Venezuela, Honduras y también Paraguay, ese porcentaje es menos del 1%. Jorge. Gracias, Arnaldo, por tu reporte desde Houston. Bien, y en el Aeropuerto Internacional de Miami, las autoridades locales despliegan una campaña de vacunación para trabajadores y comunidades del condado. También es extensiva a los turistas con familiares que viven en el sur de Florida. El reporte viene desde Miami con José Pernalete. Vacunarse en el aeropuerto de Miami es otra opción para quienes trabajan en esa instalación y también para quienes puedan probar que guardan relación con algún familiar que viva en el sur de Florida sin la obligación de presentar una prueba de residencia. Nos damos cuenta que es sumamente importante llevar a cabo las vacunas, no nada más a personas que trabajan en este aeropuerto, sino también visitan. Sabemos que más de 30.000 personas trabajan en este aeropuerto y casi 100.000 personas diariamente visitan este aeropuerto. Y lo importante es llevar a cabo un plan de administrar esas vacunas y estamos listos y tenemos suficiente vacuna para darle esa vacuna tan importante para recuperar la economía. En términos generales, el estado de Florida no exige una prueba de residencia como requisito para la vacunación. Esta es una herramienta para inmunizar contra el coronavirus a personas indocumentadas. La posibilidad ha permitido incluso vacunar a turistas en la playa. Ahora hay menos obstáculos para quienes estén llegando a Miami para visitar a familiares, pues sin probar que residen en el estado pueden ser inmunizados. Solamente aquí venir y decir que vive o está acá para una razón enfocada en la Florida y puede recibirla. Puede venir caminando o registrar antes y necesita dar un tipo de identificación para ponerlo en el sistema. En el mes de junio se desarrollará otra jornada de inmunización para el personal y viajeros en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y al mismo tiempo avanza en Estados Unidos una masiva campaña para atacar el escepticismo sobre la vacunación contra COVID-19. Los médicos familiares son clave en este proceso. ¿Cómo? Así nos lo cuenta Adriana Arévalo. Por tradición, la gente tiende a confiar en su médico de cabecera más que en cualquier otro doctor. Estamos hablando de aquel que conoce la historia médica completa del paciente y probablemente de toda la familia, del mismo que se encarga de recomendar especialistas y ahora del que ha sido designado como el principal vocero a favor de la vacunación contra el COVID-19 para ayudar con la consolidación de la confianza frente a la inmunización. Si observa los propios datos de los CDC, al menos un tercio de todos los estadounidenses probablemente han contraído la infección por COVID, así que si no recibe la vacuna no significa que no se va a infectar. Y es que aunque la vacunación ha avanzado en el ámbito nacional, aún hay millones de personas que siguen sin recibir ni siquiera la primera dosis. El doctor Bakhtari asegura que durante sus consultas les habla a sus pacientes con información clara y les hace una pregunta clave. Entonces, la pregunta realmente es, ¿quiere infectarse o quiere recibir la vacuna para prevenir la infección? Creo que esa es la elección que tenemos que decirle a los pacientes. Un reciente estudio publicado en los Anales de Medicina Familiar indica que la estrategia de utilizar a los médicos de cabecera como principales voceros de las iniciativas de vacunación masiva podría ser la clave para conseguir la llamada inmunidad de rebaño. Por ello, tanto grupos médicos privados como otras entidades fiscalizadoras de la labor de vacunación esperan que la administración Biden autorice la distribución de vacunas en las oficinas de estos doctores en cuanto sea posible. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Si no cree en la urgente necesidad de hacer frente al cambio climático, después de esta pausa le mostramos lo que está sucediendo por el clima extremo en un país centroamericano. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E,
así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Organizaciones sociales prevén que más nicaragüenses emigrarán a Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Eso por la inestabilidad sociopolítica que persiste en ese país. El informe nos llega desde Managua con Donaldo Hernández. El activista Jensi Mairena hace unas semanas tomó la decisión de abandonar Nicaragua. Actualmente se encuentra en México, pero su meta es llegar a Estados Unidos. Su decisión, según explicó a La Voz de América, se fundamenta en la incertidumbre política y social de su país. Empecé a ver amigos que están en el exilio y que hoy en día tienen un abanico de oportunidades para poder crecer. La investigadora Elvira Cuadra advierte que la cifra de migrantes como Jensi Mairena podría continuar por la violencia que podría agravarse a pocos meses de las elecciones generales. Datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados indican que más de 100.000 personas han sido forzadas a huir de Nicaragua por la crisis política y social. Los nicaragüenses que migran, ya sea por razones económicas o por razones políticas, es Costa Rica. En segundo lugar está Estados Unidos. Algunas organizaciones como la Coordinadora Universitaria que dirige Arid Báez ven con preocupación que más jóvenes se vean obligados a abandonar el país. Hablando de la polarización entre la sociedad vaya a continuar y se desate una ola de violencia. En 2019, las autoridades gubernamentales implementaron el programa llamado Retorno Voluntario y Asistido, para que los nicaragüenses que huyeron de la violencia regresaran al país. Sin embargo, hasta la fecha no han brindado información sobre sus resultados. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes en Honduras, donde siguen pendientes medidas y presupuesto para hacerle frente. A la fecha, solo en incendios forestales se han registrado más de 200 siniestros, lo que implica un daño ambiental mucho más grave. Esto sin olvidar el inicio de la nueva temporada de huracanes. Oscar Ortiz nos presenta los detalles. Honduras es uno de los países más afectados por el cambio climático en la región centroamericana. Solo en este 2021, según el Instituto de Conservación Forestal, se han contabilizado más de 200 incendios forestales, 6.000 hectáreas de bosque afectadas y los embates de tormentas tropicales. Y según el índice de riesgo climático que elabora cada año Herman Watch, el país centroamericano fue el segundo más impactado por huracanes, tormentas e inundaciones en la última década. Ahora estamos bajo amenaza de todos los años, estamos en el camino de los huracanes, pero las repercusiones locales son más severas en este momento en nuestros países de Latinoamérica y especialmente en Honduras. Sin embargo, la alerta ante la temporada de huracanes está activa y según un informe de la Universidad Estatal de Colorado, prevé que al menos 17 tormentas podrían hacerse presentes en Honduras, panorama que complica aún más una recuperación económica. Alta tasa de pobreza en crecimiento, producto de la pandemia, los empleos se pierden y yo creo que es momento de que a nivel de empresa privada, a nivel de gobierno y a nivel de sociedad asumamos la responsabilidad social individual, ¿verdad? Hoy en día Honduras no aplica estrategias para reducir las incidencias y los resultados están a la vista. Internacionales nos dicen que podríamos tener todavía una oportunidad que en mayo, final, la segunda quincena de mayo sea un poquito lluviosa.
Para hacerle frente a los estragos del cambio climático, existe el denominado Fondo Verde del Clima, una entidad creada por Naciones Unidas para apoyar a los países en su transición hacia inversiones limpias y resilientes. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y al regreso, la aplicación de mensajería móvil más utilizada en el mundo anuncia nuevos cambios. ¿Cuáles son? Ya le contamos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Gracias por continuar con nosotros. Y fíjese, si usted es usuario de WhatsApp, preste atención. A partir de este 15 de mayo, la aplicación de mensajería implementará cambios en sus políticas de privacidad. Alonso Castillo nos explica de qué se trata. La plataforma WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios activos en el mundo. Si ellos quieren continuar utilizándola, tendrán que adherirse a las nuevas políticas de la empresa. Para Susan McGregor, investigadora del Data Science Institute de la Universidad de Columbia, los cambios no constituyen una desviación importante de las políticas de privacidad actuales. WhatsApp te reconoce que hay servicios de terceros en la plataforma. También señala en la política de privacidad que los mensajes se pueden compartir más allá de la plataforma y es posible que las personas graben sus llamadas. Las cuentas de los usuarios que no acepten las condiciones no serán eliminadas automáticamente. Sin embargo, según la compañía, después de algunas semanas la funcionalidad será limitada y la aplicación dejará de enviar mensajes y llamadas desde su teléfono. Lo que Facebook está tratando de hacer es facilitar que las empresas que usan WhatsApp compartan los mensajes que ingresan a la cuenta comercial dentro de su organización. Es más fácil para una empresa que tiene representantes de servicio al cliente enviar su mensaje desde WhatsApp. Los usuarios tendrán nuevas opciones para conversar con empresas a través de la plataforma. Podrán enviar mensajes a las compañías, comprar productos y obtener información. Tras el anuncio del cambio, las descargas de plataformas como Telegram y Signal aumentaron de forma vertiginosa, ya que estas empresas, según nos dijo McGregor, no intercambian metadatos con otras plataformas. Creo que este es probablemente un momento para que la gente analice su uso de WhatsApp y se pregunte qué le preocupa en términos de privacidad y si esta plataforma es la que quieren o si quieren una nueva alternativa. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y vamos a despedirnos bailando con este peculiar concierto de música electrónica. Pero ¿se imagina usted hacerlo en la cima de los Alpes suizos? Eso fue lo que hizo el artista francés Tejo, quien ofreció un concierto virtual a 3.000 metros de altura. Este concierto fue grabado hace varios meses, pero el video fue publicado esta semana. La plataforma que ven allí fue transportada a través de helicóptero e instalada en la cúspide del glaciar 3000. Vaya experiencia y espectaculares los paisajes escogidos para este concierto virtual. Y así nos vamos. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Somos @Voz de América.
Les informó Jorge Agobián y en nombre de todo el equipo les deseamos un feliz fin de semana.